Hoy vamos a hablar sobre los plásticos. Estos están formados por largas cadenas de átomos, principalmente de carbono unido a hidrógeno, como podemos ver en este dibujo. El origen de los plásticos es natural o sintético. Ahora vamos a hablar sobre la transformación que hacen los plásticos, la cual se debe básicamente a la polimeración, que tiene añadido de cargas y de aditivos. Las propiedades de los plásticos. Una de las propiedades principales es la resistencia. También tenemos la impermeabilidad, además de la ligereza y del aislamiento tanto térmico, acústico como eléctrico. El reciclaje es otra de sus características, al igual que la ductibilidad y maleabilidad. La clasificación de los plásticos. Estos se clasifican en plásticos termoplásticos. Un ejemplo puede ser la simple botella de agua. Luego también tenemos los plásticos termoestables y un ejemplo puede ser la esponja. Por último tenemos los plásticos elastómeros y un ejemplo de este puede ser una rueda de coche. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas de manipulación. Tenemos medir, marcar y trazar, además de cortar, pero también podemos perforar, afinar y unir. Vamos a hablar sobre las técnicas de conformación. La primera de estas es la extrusión, en el cual el material se introduce en forma de gránulos por el embudo. En esta, el cilindro hay un tornillo que lo desplaza el material fundido y finalmente pasa por un baño de refrigeración. Un ejemplo de estos puede ser el recubrimiento aislante de cables eléctricos y tubos. Ahora vamos a hablar del calandrado, que consiste en hacer pasar el material entre unos cilindros giratorios con el fin de obtener láminas y planchas. Un ejemplo puede ser los muebles de cocina. Ahora vamos a hablar de la conformación al vacío. El material se sujeta en un molde, la lámina se calienta con un radiador para ablandar el material y por último se sublima el aire, haciendo el vacío. Así el material se adapta bien. Un ejemplo puede ser la bañera. Luego tenemos el moldeo por inyección, que es un molde que inyecta el material fundido, se enfría y se extrae. Un ejemplo puede ser utensilios domésticos como cubos y recipientes. Ahora tenemos el moldeo por soplado. En el material obtenido de la extrusa se introduce en un molde hueco. En él se introduce aire para que tome forma. Después se abre y se extrae. Por ejemplo, en botellas. Y por último tenemos el moldeo por compresión, en el cual el material termoestable, en forma de polvo o gránulos, se introduce en un molde de la prensa. Se comprime y se ablanda el material.